Y bien, el Ministerio de la Producción publicó el día sábado un decreto supremo, el 011, ayer yo me confundí, leí el 005, en el que restablece en buena cuenta la segunda franja de las 5 a las 10 millas, pese a que la Corte Suprema había establecido que era inconstitucional, pero claro, en la medida en que la Corte lo había establecido en el sentido de que no había sustento científico para esa decisión, y por lo tanto era discriminatoria, pues lo que hace esta resolución es adjuntar un sustento científico, un informe del IMARPE, que demostraría que efectivamente pues las zonas de reproducción de las especies, en fin, se dan principalmente hasta la milla 10. Se dice que más del 50% de la reproducción del desove se da hasta esa milla, en fin, hay una serie de sustentaciones acá. Bueno, hemos invitado a Elena Conterno, que es presidenta de la Sociedad Nacional de Pesquería, para hablar de esto. Elena, ¿cómo está? Buenas noches. ¿Qué tal? Un gusto, Jaime, estar acá con ustedes. Bueno, han encontrado un informe, o han producido un informe, IMARPE ha producido un informe demostrando, aparentemente según esta resolución, que efectivamente hay sustento científico para establecer una franja, para impedir la pesca industrial dentro de las 10 primeras millas, en buena cuenta, porque esa es una zona ecológicamente vulnerable, donde las especies se reproducen, etcétera. Sí, Jaime, bueno, ante todo quisiera resaltar que nosotros nos ratificamos en buscar el diálogo, ¿no? Como dijimos cuando salió la propia sentencia de la Corte, consideramos que la forma de lograr el ordenamiento sostenible es vía el diálogo y, por supuesto, el sustento científico. Ya en ese momento pedimos el diálogo, lamentablemente lo que obtuvimos es una norma que no fue prepublicada, que no fue dialogada, y hoy día nos ratificamos en pedir el diálogo para el mejor análisis de esta pesquería. Yendo al caso concreto de esta norma... Hay un informe de IMARPE, aparentemente. Creo que lo importante es que en las políticas públicas lo que uno tiene es que cuando detectas un problema, analizas el problema, ves qué soluciones hay para el problema, prepublicas, discutes, escuchas distintos puntos de vista, perfeccionas, y luego viene la política pública, ¿no? Acá lo que tenemos es que primero vino la política pública, este corredor privilegiado de 5 a 10 millas para una flota, y luego se voltea y se pide un informe que justifique esa política pública. Entonces, esto no es sano, ni es la forma regular de hacer políticas públicas. Y en esa medida, más bien, nosotros nos da, como hemos dicho, suspicacia, porque la Corte Suprema dijo, los informes de los últimos 20 años presentados por el PRODUCE para justificar esa medida, no abonan, digamos, a lo que se ha establecido. Y de pronto en 20 días se hace un informe a pedido que sí estaría justificando. Entonces, insisto, consideramos que no es la forma adecuada, no es sano. Lo hemos revisado, ¿no? Y tenemos varias críticas, ¿no? Pero creo que es importante, y hay una lámina que hemos mandado de un informe anterior, que yo creo que sería importante recordar. Este informe, el siguiente, este informe, uno de los informes que justamente el PRODUCE señaló que sustentaban esto del corredor inicialmente, ¿no? Y que la gente no se detuvo a mirar, ¿qué cosa es lo que dice? Dice que, bueno, no leo tan los procesos, yo te puedo leer, los procesos de desove y de cría de las especies costeras, peces, crustáceos y moluscos, se producen en casi todas estas zonas o áreas de desove y reclutamiento que se utilizan para el consumo humano directo. Y esto es lo que viene, lo más importante. La amplitud longitudinal, ancho, de estas zonas está comprendida dentro de las 5 millas, preferentemente entre 0,2 y 0,3 millas de la costa. Entonces, ¿qué cosa es la que quiere decir? Lo que está diciendo justamente es que las especies costeras, ¿no es cierto?, en la mayoría de peces, crustáceos, cuando todo el tema de las crías y las larvas se ubican, ahí lo mismo dice ese propio informe, dentro de las 5 millas, preferentemente en las millas 2 y 3. Y más aún, si uno ve los resultados, porque dentro de todo, el hecho de que ya haya estado en aplicación esta norma cierto tiempo, permite tener la realidad. Ya no tenemos que especular, hacer hipótesis, no, ya tenemos resultados. Pues también tenemos una lámina que muestra los desembarques de consumo humano directo, en que se ve la siguiente, la última.
que se ve cómo ha caído, bueno, ahí el eje no está en cero, pero básicamente del 2012, enero-agosto, a 2013 han caído los desembarques. Es decir, toda la justificación que se dio a esta política pública... Eso no está a escala, ¿no? Porque no está a escala, sí, le han puesto, el eje no lo han puesto en cero. No parece una caída del 11%, sino del 80%. Eso es una, bueno, para haber justificado una medida así, lo concreto es que todo esto, supuestamente la justificación era favorecer los desembarques de consumo humano directo. Y lo concreto es que tanto por el sustento, y hemos visto ese informe, como por los resultados, de enero a agosto, comparando 2013 o 2012, vemos que ni siquiera es que se ha mantenido, ¿no? Uno hubiera esperado que crezca, sino que ha caído. Lo que dice es que el informe del INMARPE señala que al haber establecido este asunto de las 10 millas más otras medidas, ha permitido la recuperación de la biomasa de la anchoveta. Mira, justamente ahí en el informe, algo que alcancé a leer, es que en ese periodo dice, ¿no? Teníamos 5.3 y se da una cuota de 800.000, con lo cual quedan 4.5 millones de toneladas en el mar. Y luego, la siguiente medición te da 12. Eso te da un factor de 2.6, ¿no es cierto? Y justamente es algo que se resalta también, el factor de gran crecimiento. Bueno, si fuera verdad, ese mismo crecimiento lo deberíamos haber visto en el siguiente periodo. Teníamos 12 millones, se dio una cuota de 2, quedaron 10 millones de toneladas en el mar. El factor de 2.6 nos debió llevar a 26 millones de toneladas. Sin embargo, se encontraron 10. Entonces, digamos, no es coherente a decir que esta política va de un periodo a otro y no del 1 al 2, ¿no? Del 0 al 1 sí, del 1 al 2. Entonces, digamos, de hecho la industria cuestionó esa medición porque por el tema de un leve niño se dispersa la anchoveta, es difícil, digamos, captarla porque solamente se hicieron, la metodología que se usó no es la adecuada. De hecho, la industria ofreció hacer una evaluación de Eureka que no fue aceptada y lamentablemente pues se tuvo esta evaluación, pero insisto ahí, nosotros lo que vemos es que esta no puede ser la forma de hacer políticas públicas, y lo que buscamos es el diálogo. Queremos, digamos, poder que se sienten las partes, poder discutir los puntos de vista, digamos, científicos, para realmente lograr pues la sostenibilidad de la pesquería y por supuesto un buen desarrollo de las actividades económicas. Y algo que quisiera resaltar, que creo que debemos tener en mente, es que en el último ranking de competitividad mundial, el Perú, en el tema de institucionalidad, figura en el puesto 109 de 148 países. ¿Y qué es institucionalidad? Es diálogo, es transparencia, es predictibilidad, es la vigencia del imperio de la ley. Y justamente consideramos que tenemos que llevar más allá, digamos, de las ideas, de los discursos, vayamos a la práctica. Sentémonos a poder poner esto en aplicación y que ojalá pues nuestro país mejore en aspectos tan claves como este que estamos tan mal de institucionalidad. Bien, muchísimas gracias Elena Conterno, presidente de la Sociedad Nacional de Pesquería. Vamos a una pausa y regresamos con León Trachtenberg dentro de nuestro segmento dedicado a la ciencia y tecnología para ver las tecnologías pedagógicas y educativas que están innovando en el Colegio de la LEF. Regresamos. Nueva banca de